Bueno, teniendo claros los conceptos anteriores en donde pudimos ver eh, lo que es presión, lo que es la presión atmosférica, cómo se genera el aire comprimido y a qué nos referimos con caudal, vamos a revisar lo que son los compresores, que pues es la máquina utilizada para generar aire comprimido. Y concentrados en el sector industrial podemos decir que pues, como lo mencionamos anteriormente, los dos principales o los compresores más utilizados en el mercado son los compresores de tornillos y los compresores de pistones. Aproximadamente se podría decir que el 90% de, de los compresores instalados en la industria son de este tipo, para lo que es netamente compresión de aire. Pero entonces, ¿cuál de los dos elegiríamos o cuál de los dos es el adecuado para nuestra industria? La respuesta tiene que ver mucho con el proceso en el cual los vamos a utilizar. Realmente el compresor de tornillo es un compresor que tiene unas prestaciones muy superiores al compresor de pistón, pero de todas formas, dependiendo de la aplicación, podremos decidir si hacemos la inversión de un compresor de tornillo o nos quedamos con un compresor de pistón, ya que la diferencia o ventaja principal de un compresor de pistón es el precio. Entonces vamos a ver un poco las características de un compresor de tornillo y al final vamos a plantear en qué circunstancias podríamos elegir el uno o el otro. Igualmente no se puede olvidar que los dos compresores trabajan bajo un mismo principio, que es un principio de desplazamiento positivo, principio volumétrico, en donde iremos reduciendo el volumen de alguna cavidad para hacer la compresión del aire. Pero revisemos a más detalle lo que son las principales diferencias. Entonces, antes de ver, una de las principales diferencias, como pueden ver aquí, es que el compresor de tornillo posee menos piezas móviles que uno de pistón, por lo tanto el mantenimiento es menor. Un compresor de tornillo es una máquina relativamente simple que está compuesta por un motor eléctrico, un acople mecánico, una caja reductora y el tornillo compresor. Entonces las partes móviles dentro de este sistema son muchos menores a las partes que podemos encontrar en un compresor de pistón, que pues ya tenemos la biela, el pistón, resortes, una cantidad, digamos que unos elementos para lo que son las válvulas de admisión y expulsión. Entonces lo que lo hace, digamos, un elemento un poco más complicado. Por tal motivo, pues esa es una de las ventajas que tiene el compresor de tornillo. Maneja temperaturas más bajas, permitiendo un 100% de uso continuo. El compresor de tornillo está diseñado para trabajar 100%, o sea, para trabajar todo el tiempo a un régimen del 100% de uso. Ese digamos que es su diseño inicial, y realmente la eficiencia de estos compresores pues se ve también beneficiada por un trabajo constante. Entonces es otra ventaja. Igualmente el proceso de lubricación es mucho más eficiente, lo que nos permite eh, manejar una temperatura menor de funcionamiento, a lo cual pues también beneficia lo que es el uso continuo. Un compresor de tornillo produce más aire por HP que uno de pistón. Eso digamos que es un dato que lo vamos a ver más adelante, pero es cierto, o sea, un compresor de tornillo produce más aire por cada kilovatio o HP versus un compresor de pistón. Un compresor de tornillo produce menos ruido durante el funcionamiento que uno de pistón. Entonces, por lo tanto, vamos a manejar unos niveles de decibeles mucho menores en un cuarto de compresores en donde tengamos instalados compresores de tornillos versus los compresores de pistón. Genera una compresión continua del aire debido pues al diseño del tornillo, va reduciendo gradualmente el aire para su compresión. Esto lo vamos a ver muy bien en el capítulo o la charla correspondiente a compresores, que la vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y presenta un menos paso de aceite hacia la salida de expulsión de aire. Entonces digamos que son unas ventajas radicales al momento de seleccionar un equipo. Pero pues miremos cuáles serían las ventajas de un compresor de pistón. Prácticamente es un compresor económico y es muy bueno para inflar neumáticos. Entonces un pequeño
chiste. Se pueden hacer muchas más cosas con un compresor de pistón, pero pues el tema de inflar neumáticos es porque yo veo estos compresores muy en ese tipo de industrias. En las industrias donde no requiere un uso continuo de aire comprimido, como vemos en un punto de neumático donde arreglan, digamos, llantas neumáticas, no se requiere el uso del compresor todo el tiempo, se requiere al momento que llegue una llanta, se necesita inflar, es un proceso de 1, 2, 3 minutos a lo mucho, se para y le da la oportunidad que el compresor descanse y vuelve y cargue, o sea, no es un uso continuo. Entonces la respuesta es fácil. ¿Qué tipo de compresor debo escoger yo para mi industria, mi proceso? Primero, si va a ser un proceso continuo, la mejor selección es un compresor de tornillo. ¿Qué es un proceso continuo? Un proceso continuo es, por ejemplo, una máquina que produce unidades, ciertas unidades de un producto por minuto, en donde cada digamos que todo el tiempo que está operando esa máquina va a consumir un flujo continuo de aire. Esto es un compresor de tornillo. Un compresor de pistón puede estar en una empresa en donde tengamos herramientas neumáticas que hagan cierto proceso, pero que pues eventualmente el operario las utiliza por rangos de un minuto, dejándolas descansar para otros procesos. Entonces digamos que en este caso un compresor de pistón iría muy bien. Y pues prácticamente pues también depende del presupuesto disponible. ¿Por qué? Porque no hay que negar que un compresor de pistón cumple con su trabajo, que es comprimir aire. Al final de cuentas hay otros costos, digamos que inmersos en el uso del compresor de pistón, como puede ser el mantenimiento, como puede ser, digamos, una mayor filtración del aire dependiendo del proceso al que lo vaya a utilizar, que de pronto puede hacer que ese precio de más que pagamos por el compresor de tornillo se vea retornado de esa forma. Entonces depende mucho de la industria y depende mucho en dónde lo vamos a utilizar. Ahora, concentrándonos un poco en este compresor de tornillo y adelantándonos también a la charla de compresores, vamos a ver rápidamente cómo está compuesto o qué elementos tiene un compresor internamente, propiamente un compresor de tornillo. Bueno, vamos a encontrar un filtro de succión. Bueno, digamos que este filtro es más que todo para prevenir el ingreso de partículas grandes al sistema que puedan dañar el tornillo internamente, por lo tanto su nivel de filtración no es bueno. Tenemos una válvula de succión muy importante para lo que son los filtros, muy importante para lo que son los compresores de tornillo, ya que un compresor de tornillo, una vez que arranca su proceso de compresión, una vez que arranca su motor, la válvula de admisión permite que el aire entre y se comprima, pero cuando llega al punto de seteo, de presión, por lo general no se apaga el motor, dependiendo pues del tamaño del compresor. Utilizamos motores bastante grandes, entonces es mucho más eficiente cerrar la válvula de admisión y dejar que el compresor trabaje en vacío, sin aire, haciendo que el motor consuma menos corriente y no deteniéndolo y parando y arrancando el motor cada vez que necesitemos aire, ya que los picos de corriente que se presentan en el motor son bastante elevados. Entonces recordemos que cuando arrancamos un motor trifásico, jaula de ardilla, vamos a ver que los picos de corriente son bastante altos, lo que queremos evitar con esta sencilla válvula de admisión. Tenemos una válvula cheque, que prácticamente lo que hace es evitar que el aire ya comprimido se devuelva. Una válvula cheque solo permite el flujo de aire en un solo sentido, es decir, el diferencial de presión solo puede ir en un solo sentido. Cuando existe un diferencial de presión en el otro sentido, la válvula se cierra automáticamente. Tenemos también un filtro para retirar el aceite. Recordemos que en un compresor de tornillo tenemos una línea de aceite que nos va a refrigerar el tornillo, pero al mismo tiempo estamos contaminando el aire con ese aceite, por lo tanto debemos retirar todo ese aceite a través de un filtro coalescente, el cual se encuentra en este punto. Una vez que retiramos el aceite, hay que tener en cuenta que no es 100% efectivo, o sea, no se puede hacer un
un 100% de retiro de ese aceite, ya que pues depende también de la calidad de este filtro y digamos que el material filtrante, pero pues si se hace un buen limpiado del aire con respecto al aceite. Una vez terminamos de limpiarlo, acordémonos que como en una diapositiva anterior vimos que una de las características de comprimir aire es que elevamos la temperatura del aire, por lo tanto debemos pasar este aire por un aftercooler que nos va a entregar un aire a una temperatura mucho más manejable, que podemos ingresarlo directamente a un tanque o lo podemos ingresar a un secador y pues ya vamos a ver qué ventajas tenemos de lo uno o lo otro. Aproximaciones rápidas, tengamos esto en mente cada vez que hablemos de compresores de tornillos. Podemos asumir o podemos aproximar que por cada HP de potencia de un compresor podemos decir que ese compresor produce 110 Newton litros por minuto. Anotemos esto o memoricémoslo, ya que es una herramienta mental que nos va a ayudar al momento de analizar una sala de compresores. Podemos simplemente con la potencia instalada, que es un dato que todos, digamos que la persona encargada de ese punto sabe sin problemas, podemos hacer una aproximación muy rápida de cuántos litros por minuto se está generando en ese punto. Igualmente, acordémonos la conversión a CFM, 4 CFM aproximadamente por cada HP. Un ejemplo muy rápido podría ser que nos comenten, bueno, en nuestra sala de compresores tenemos una potencia instalada aproximadamente de 100 HP. Podríamos rápidamente decir que en esa sala se producen aproximadamente 11.000 litros por minuto de aire, ¿cierto? O en su defecto 400 CFM. Otro punto importante a tener en cuenta y no olvidar es que recordemos siempre que a mayor altura el compresor pierde eficiencia acorde a la reducción de la presión atmosférica. Esto lo habíamos visto en un principio. Yo les había comentado que es muy importante tener claro cuál es el significado de presión atmosférica dentro de un sistema, porque algunos equipos se ven afectados por la acción de la misma. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero ténganlo muy presente. Ahora, como se dieron cuenta, cuando damos la información sobre la cantidad de litros que puedo generar por cada HP, por lo general las industrias les van a hablar, o los fabricantes de compresores les van a hablar de normal litros por minuto, o SCFM, que es estándar CFM, y simplemente es que ese valor que se está dando en ese momento hace referencia a unas condiciones iniciales para las cuales se tiene que tener en cuenta una temperatura entre 0 o 15 grados dependiendo de la norma. Hay diferentes normas dependiendo del estándar. Para las dos normas podemos decir que la presión atmosférica es de 1 atmósfera, es decir que cada vez que les den un caudal de un compresor siempre va a estar referenciado a nivel del mar, y una humedad relativa igual a 0, que significa que el aire no tiene contenido de humedad. Entonces el concepto de humedad relativa, no se preocupen, lo vamos a ver en una charla sobre humedad en el aire comprimido. Vamos a hacer el siguiente experimento mental para tener claro, para comprender por qué es tan importante saber de la presión atmosférica de un punto al momento de seleccionar un compresor. Es que imaginémonos por un momento lo siguiente. Yo tengo una cavidad totalmente cerrada, el cual va a contener aire en su interior a una presión atmosférica a la cual pues se encuentre instalado el sistema. Y el experimento que vamos a hacer es que vamos a reducir el volumen inicial, va a ser de 1 litro, y lo que vamos a hacer es reducirlo a través de mi pistón a 0.5 litros. O sea, vamos a reducir la mitad del volumen. Entonces ese es el experimento que tenemos que hacer. Entonces tenemos 1 litro de aire y lo vamos a reducir
la mitad del volumen. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a analizar el ejercicio tanto a nivel del mar como a 2600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a nivel del mar tenemos que tener en cuenta que la presión atmosférica es de 1 bar. Vamos a arrancar por ahí, 1 bar. Vamos a tener en cuenta que la presión entonces aquí es 1 bar absoluto. Tenemos que hacer los cálculos con presión absoluta. Y haciendo uso de las ecuaciones de los gases ideales, hallamos lo que va a ser la presión 2 cuando reducimos a la mitad el volumen. Entonces tenemos que la presión 2 va a ser igual a 2 bares absolutos. Si lo vemos como presión manométrica, sería 1 bar. Ahora, hagamos el mismo ejercicio teniendo en cuenta los 2600 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la presión atmosférica va a ser de 0.73. Y haciendo nuevamente el cálculo, tenemos que la presión final es de 1.46 bares absolutos, que nos daría, haciendo la respectiva resta de la presión manométrica, 0.73 bares manométricos. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos los dos resultados y comparamos las presiones manométricas, que al final es lo que nos interesa, ya que es la presión manométrica, al final de cuentas, es la presión que necesitamos o la que vamos a utilizar para nuestros procesos, ya que es la presión diferencial disponible en el punto. Si yo tengo una presión manométrica de 1 bar, no importa a qué altura esté, yo ya sé que esa es una presión a la cual yo puedo utilizar correctamente, porque me están hablando del diferencial de presión. Por lo tanto, haciendo ese análisis, podemos ver que a nivel del mar tengo una mayor presión de compresión. Ese mismo área, ese mismo volumen de reducción me genera una presión más alta frente a los 0.73 bares que podría tener a 2600 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente esa diferencia de presión es lo que genera o lo que hace más eficiente un compresor a nivel del mar frente a un compresor a mayor altura. ¿Por qué? Porque tiene un rango de compresión mucho mayor, o sea, le necesita, por decir algo, menos golpes del pistón, en este caso, para comprimir aire a 1 bar. Si lo quisiéramos comprimir en una presión, en una altura mucho mayor, con este rango de presión, pues sería más difícil y por lo tanto no tendría la misma eficiencia. Entonces ahí está prácticamente por qué es tan importante la presión atmosférica al momento de escoger un equipo de aire comprimido. Ahora, vamos a los cuartos de compresores. Prácticamente un cuarto de compresor es el recinto en donde tenemos localizados los compresores y los equipos neumáticos que vamos a utilizar. Dependiendo de la industria, obviamente, o dependiendo de qué tan organizada es la industria o planta, pues vamos a encontrar un cuarto de compresores exclusivos para lo que es aire comprimido, o podemos tener una mezcla de equipos dentro de este cuarto. Lo importante, más que todo, es seguir las siguientes recomendaciones al momento de instalar un equipo neumático en un cuarto compresor. Entonces, este lugar o este cuarto en donde vamos a colocar nuestras máquinas de aire comprimido tiene que ser un lugar con una muy buena ventilación. Es decir, la ventilación permite que la temperatura interna de este medio sea una temperatura adecuada. Lo ideal es que sea muy cercana a la temperatura ambiente. Tiene que haber un aire limpio para succionar. De nada sirve, o digamos que es contraproducente, tener un compresor al lado de una máquina que esté generando contaminación de aire. Por decir algo, si tengo una caldera alimentada con carbón, una caldera de vapor alimentada con carbón, pues si yo coloco mi compresor muy cercano al desfogue de esta caldera, pues probablemente puedo tener hollín o algunos residuos que pueden entrar directamente a mi aire y que pues puede afectar mis equipos neumáticos. Igualmente tenemos que tener una acometida correcta. Este tema de las acometidas lo vamos a ver mucho mejor en otra charla, pero pues ¿qué es tener una acometida
correcta que pues haya un sentido lógico del flujo. Por lo general, cuando tenemos varios equipos compresores, se usa un manifold para lo que es la recolección del aire de estos equipos. No se recomienda conectar los compresores de forma que queden compitiendo en un punto para ingresar aire, ya que estaríamos como generando una contrapresión de un compresor al otro. Otra característica es que pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que instalar tanques acumuladores. Ya vamos a ver para qué utilizamos un tanque acumulador. Secadores para lo que es el mantenimiento del aire, en el sentido de sacar el condensado del aire o la humedad que tiene internamente. Y pues una correcta instalación eléctrica, pues que sea adecuada con la potencia que vamos a utilizar. Esto pues ya por el lado eléctrico, el tema de dimensionamiento de cables y de la potencia necesaria para mis equipos. Ahora, ¿qué es un tanque o por qué se necesita o por qué es tan importante un tanque dentro de mi sistema de aire comprimido? Lo primero es que un tanque pues es un elemento en el cual vamos a acumular el aire, ¿cierto? Pero más que acumularlo en ese momento para uso posterior, es que me brinda ciertas ventajas, como la normalización de pulsos de aire del compresor. Por lo general, digamos que la salida de presión del compresor no es totalmente lineal, va a estar determinada por pulsos. Vamos a saber que pronto tiene unos pulsos de generación, y la idea es que el tanque actúa como una especie de condensador que nos va a limpiar esos pulsos al momento que acumulamos, y pues vamos a tener una presión constante para nuestros equipos. También nos brinda la primera línea de enfriamiento antes de nuestro secador. Ya lo vamos a ver en una charla sobre humedad en el aire, pero prácticamente el enfriar el aire es como uno de los objetivos para poder sacar el condensado que hay en su interior. Y pues el tanque ofrece un área bastante grande de transferencia de calor con el ambiente, lo que me va a generar una caída de temperatura muy, muy importante para lo que es el aire. Entonces, al momento que hay esa caída, y más cuando entra el aire, existe una expansión de ese mismo aire, pues vamos a generar lo que es condensado y vamos a poder retirarlo del tanque a través de una purga adecuada. Como recomendación, siempre se recomienda que la entrada de aire sea por el nivel inferior y la salida por el nivel superior, tanto para evitar lo que es el arrastre de agua hacia mi sistema, como también aprovechar lo que es la expansión del aire en el interior del tanque, lo cual genera pues condensado para poderlo retirar. Entonces es la primera línea de enfriamiento del aire, por lo tanto es la primera línea de colección de condensado o recolección de condensado. Bueno, y aquí voy a dar una opinión con respecto a que el tanque se puede considerar como la primera línea de recolección de condensado. Y es que normalmente también nos vamos a encontrar con casos, o sea, si vemos la distribución de nuestro cuarto de compresores, podemos ver que todos los que existe la unidad compresora de aire y viene primero el tanque y después el secador refrigerativo. Podemos encontrarnos casos en donde el secador refrigerativo se encuentra ya instalado dentro de la unidad compresora. Pero ¿qué pasa? No soy muy partidario de este tipo de configuración. Hay que analizar muy bien en qué lugar va a ser instalado pues el equipo, porque pues eso se utiliza más que todo para ahorrar espacio en el tema del cuarto de compresores, para no tener dos equipos separados. Pero hay que, digamos que, tener en cuenta lo que es la eficiencia del equipo. Para un secador refrigerativo es mucho más eficiente recibir el aire a una temperatura no tan alta. Es decir, que entre menor sea la temperatura de ingreso de aire al secador, menos kilovatios requiere para enfriar la cantidad determinada de aire que está ingresando. Colocarlo dentro del mismo sistema compresor, pues no vamos a darle todo ese tiempo al aire para que
se enfríe de forma natural, solamente por el proceso de las tuberías y del contacto con el tanque, para que pues digamos que tengamos una mayor eficiencia en el secador. Por lo tanto, existen estos dos conceptos. Yo recomiendo que pues analice muy bien dependiendo del caso, pero en lo posible tener un tanque separado entre el compresor y el secador, para poderle brindar al secador la mayor eficiencia, o digamos poderle dar el aire a una buena temperatura para que éste haga su proceso muy, muy eficientemente. Igualmente hay que tener cuidado, porque si tenemos tanques utilizados para retirar condensado, en algunos casos se pueden llamar tanques húmedos, tenemos que tener en cuenta que el material debe ser adecuado y que constantemente debemos estar retirando el condensado, ya sea a través de una purga temporizada o totalmente automática, que nos permita que el tanque esté libre de condensado la mayor parte del tiempo. Finalmente, pues el tanque va a ser el medio acumulador de aire. Cuando nuestro equipo se detenga, pues el tanque va a dar aire por un determinado tiempo hasta volver a encender el equipo. Bueno, señores y señoritas, este fue la parte 3 de nuestro resumen sobre la charla de conceptos básicos para aire comprimido. Nos queda una parte final, la parte 4. Mientras tanto, pues invitarlos a que se suscriban para cuando esta parte se suba, pues les llegue la respectiva notificación. Invitarlos también a que nos visiten en nuestra página www.miingenieriaaplicada.com, en donde podrán encontrar más información al respecto de estos temas industriales. Y nada, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos en una futura charla.